Ya estamos. Buenas noches a todos, buenas tardes. Estamos otra vez en otro evento que estamos desde aquí, desde Hub Madrid 27. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es agradeceros a todos los que estéis aquí oyendo y los que lo veáis después, vuestra dedicación y que saquéis tiempo para este tipo de eventos. Os avanzo un poco los eventos que entre los muchos que se avecinan. Los más cercanos son, mañana mismo tenemos Hackeando Cañas, como siempre, a las 6:30 de la tarde. También va a ser otro evento online, así es que preparar las cañas para estar en el ordenador. El día 8 tenemos a Jomoza, que nos va a ilustrar con la segunda parte del pentesting y pseudo dominios Onion. Y los que se avecinan después, que los iremos anunciando dentro de poco. Esta noche tenemos a un invitado de excepción, como siempre, un gran colaborador que nos haya venido varias veces y esta noche nos va a ilustrar, nos va a avanzar sobre técnicas de análisis en inteligencias aplicadas, en este caso concreto algo que está muy de moda, como es la pandemia que estamos sufriendo todos, el COVID-19, y tomando como punto de partida toda la información y la situación generada a través de esta situación, de este evento, y nos va a decir un poco cómo trabajar y qué herramientas utilizar. Como sabéis, José Manuel Díaz Caneja es un experto en la obtención de información y análisis de inteligencia. Ha desempeñado diversos puestos relacionados con inteligencia a lo largo de su trayectoria profesional, tanto a nivel nacional como en el extranjero, y actualmente pues, está en la Subdirección General de Inspección, Regulación y Estrategia de Industria de Defensa y pertenece a la Dirección General de Armamento, Material y Defensa. José Manuel, muchísimas gracias y es tuya. Te paso el testigo. Bueno, gracias por tus palabras, José Luis. Gracias a todos los asistentes a la charla. La verdad que, bueno, experto, pues bueno, en fin, y aprendiz de todo, como siempre aprendiendo. Al final tiene que estar uno siempre aprendiendo. Bueno, cuando Hub Madrid, José Luis me propuso para dar otra charla, yo creo que esta es la cuarta que doy con vosotros, pues bueno, como fue justo en este periodo de tiempo en el que nos encontramos, pues el confinamiento, bueno, en general la crisis debido al COVID-19, pues se me ocurrió, pues bueno, mostrar algunas técnicas de análisis que caen dentro del campo más tradicional de la inteligencia, pero bueno, que son de aplicación, bueno, para este tipo de crisis y para cualquier otra crisis. Y también, por supuesto, para aprovechar oportunidades. Es decir, que no siempre las técnicas de análisis tienen que ser para analizar algo malo. Y esa es la idea de la charla. Bueno, mostrar, tomando como base pequeñas pinceladas de lo que está ocurriendo ahora mismo, pues bueno, proponer un pequeño modelo de cómo se podría analizar una situación similar, una amenaza como pueda ser una pandemia o algo similar. Únicamente, pues bueno, para centrar un poco, como ha dicho José Luis, pues bueno, me he dedicado mucho tiempo a la inteligencia, tanto en el ámbito profesional, ejerciendo en puestos de inteligencia, como enseñándola, ¿no? Y únicamente, pues, mostraros el concepto básico de inteligencia, la finalidad que tiene, y que es proporcionar al jefe, da igual aquí que sea militar, policía, un político, presidente del gobierno, el CEO de una empresa, proporcionarle conocimiento. ¿Para qué? Para aprovechar las oportunidades y protegerse contra las amenazas que hay tanto en el entorno como las que provienen de su enemigo o su competidor. Ese conocimiento pues tiene que reunir una serie de características. Tiene que ser oportuno, relevante, preciso y, a ser posible, predictivo. Siempre que hablo de en alguna charla genérica sobre inteligencia, pongo esta diapositiva por esas 4 características. Es decir, inteligencia trata de la anticipación, no trata del pasado. Busca evitar la sorpresa, como he dicho, contra las amenazas o contra las oportunidades. Si habla del pasado es porque va a sacar enseñanzas de cara al futuro. Bueno, todo el proceso de inteligencia, no nos vamos a meter en esto únicamente, pues bueno, que sepáis, para los que a lo mejor no tengáis grandes conocimientos de esto, pues que existe una serie de procesos. El proceso maléfico principal es el ciclo de inteligencia, con 4 fases: la de dirección, que es donde se determina lo que se necesita obtener, la información que necesita el jefe para tomar una decisión, la obtención de la información, la elaboración y análisis de esa información y la difusión del producto final. Bueno, hay una serie de procesos asociados
que lo que intentan es proporcionar ese producto en tiempo y forma al decisor. ¿Para qué? Para apoyar un proceso de planeamiento, para apoyar un proceso de toma de decisiones. Todo con la filosofía de lo que os pongo ahí en la diapositiva. Al jefe siempre hay que decirle lo que se sabe y por qué se sabe, lo que se supone y por qué se supone, y lo que no se sabe y lo que se está haciendo al respecto. Siempre pongo también esta diapositiva, ¿por qué? Porque incluso hoy en día, en que las capacidades técnicas de obtención son impresionantes, va a ser prácticamente imposible que el personal de inteligencia disponga de toda la información necesaria para elaborar ese producto que el decisor necesita. Con lo cual, va a necesitar rellenar esos vacíos de información con supuestos que deberán ser verificados a lo largo del tiempo. Pero eso sí, el especialista en inteligencia al jefe tiene que decirle esos tres aspectos principales. Es un leitmotiv de vida de cualquiera que se dedique al análisis de inteligencia. El problema con el que nos encontramos, y de aquí vienen muchas veces los fallos en el análisis de inteligencia, pues la búsqueda de la perfección, ¿vale? El analista no quiere equivocarse, cree que las necesidades de información o la información que ha obtenido no es suficiente para su jefe. Es un error. De ahí el título de la charla de el análisis por parálisis. Está continuamente en un bucle maléfico, intentando obtener información en la que acción la analiza, etcétera, etcétera, sin llegar a difundir, a hacer llegar ese producto al decisor, con lo cual pierde una de las características del producto de la inteligencia, la oportunidad, ¿vale? Eso es un gran peligro. Como muchos aspectos de la vida, el analista de inteligencia es como cualquier otra persona. Esto nos pasa en cualquier ámbito de la vida. La fiabilidad y la información que obtenemos en un momento determinado es perecedera. Hay que visualizarla y analizarla en su conjunto. Y hay que tener en cuenta que la información que obtenemos hoy a lo mejor solo es válida para hoy, mañana ya queda desfasada, con lo cual, razón de más para que, lo que os pongo ahí, y siempre lo digo, más vale un producto imperfecto a tiempo que uno perfecto nunca. Esto es muy importante, no nos podemos quedar paralizados, es decir, hay que conjugar esa anticipación con la búsqueda de la perfección, hay que alcanzar el equilibrio. Esto es un poco las ideas fuerza que prefiero siempre comentarlas al principio de la charla, aunque luego profundizaremos un poquito más según vayamos avanzando. Fijaros, en el momento actual en que nos encontramos, en España iba a decir, pero bueno, en todo el mundo, con la crisis del coronavirus, claro, muchos nos preguntamos, ¿cómo es posible que esto haya llegado a ocurrir? Porque, de hecho, la Estrategia de Seguridad Nacional Española del año 2017, la última que está actualmente en vigor, ya hablaba de una serie de aspectos que podían provocar la aparición de nuevos riesgos y amenazas, como todos sabemos. Entre ellas, pues bueno, la propagación de pandemias. Esto aparece textualmente en esta estrategia del 2017, pero no solo en esa, sino en anteriores. De tal manera que yo soy contrario a lo que otros muchos dicen, esto del coronavirus no es un cisne negro. Se sabía que podía pasar, ¿de acuerdo? Entonces, lo sorprendente es que este virus haya llegado a impactar de tal manera en el mundo en su conjunto, a pesar de que era una amenaza. Y como amenaza que era, había grandes probabilidades de que se materializara. Es más, la globalización, los intercambios, los medios de transporte modernos, etcétera, facilitan la propagación de este tipo de pandemias. ¿Qué ocurre? Y lo mismo, fijaros, lo mismo amplía la Estrategia de Seguridad Nacional. Todos estos riesgos no se pueden eliminar por completo. Es necesario reducir la vulnerabilidad de la población, desarrollar planes de preparación y respuesta ante amenazas y desafíos sanitarios, tanto genéricos como específicos, aproximación multisectorial, coordinación de las administraciones e implicación a nivel nacional como internacional. Esto lo pone la Estrategia de Seguridad Nacional. Y alguno dirá, entonces, ¿qué pasa? ¿Que nadie se la lee? Bueno, pues a veces las cosas salen como salen, ¿vale? Yo aquí lo que voy a intentar, bueno, es comentaros varios aspectos. Esto es la famosa curva de crecimiento. Bueno, es un dibujo que he hecho yo. En la parte derecha positiva
Veis los datos, los he extraído hoy mismo de la página web del Ministerio de Sanidad. Lo sorprendente de todo esto es que este tipo de pandemias, pues bueno, ya teníamos antecedentes. Fijaros, no tiene sonido, ¿eh? En este pequeño vídeo podemos ver cómo la gripe aviar se expandió por el mundo. No he encontrado todavía una simulación similar sobre el coronavirus, pero bueno, seguramente la habrá, no habré sido capaz. Si no, bueno, pues si no la hay, seguro que la acabarán sacando. Pero el análisis y el conocimiento pues, que tienen los expertos de cómo se propagan este tipo de enfermedades, de pandemias, pues hace que, fijaros, lo que vemos ahí en el lado derecho de la diapositiva, mediante técnicas de análisis y de estudio de propagación de la pandemia, es el estudio que se hizo en su momento de cómo se podía expandir la gripe aviar en los Estados Unidos. Fijaros, en el lado izquierdo de la diapositiva. Esa es la expansión real. Lo de la derecha es un análisis. ¿Para qué? Es una proyección de cómo se podría expandir en Estados Unidos. De tal manera que eso que nos permite, en un momento determinado, prever las necesidades, preposicionar los medios que nos hagan falta. Es decir, todo el proceso de análisis no es nada si no se hace con una finalidad. Y la finalidad en este caso concreto, del pasado, de la gripe aviar, como pudiera ser la que se ha hecho con el coronavirus, es buscar la anticipación, estar mejor preparados para hacer frente a una amenaza cuando se materialice. Si os fijáis, hay enormes similitudes entre el análisis y la simulación del lado derecho y la del lado izquierdo. Bueno, pues todo esto se hace con distintas técnicas de análisis. Y, por supuesto, formando equipos multidisciplinares donde tiene que haber expertos en medicina, en biología, etcétera, que son los que verdaderamente saben de cómo se propagan la pandemia, ¿vale? Yo, por supuesto, ni lo soy ni quiero serlo experto en este tipo de enfermedades, ¿vale? ¿Qué ocurre? Y aquí cuando pongo la etiqueta de analista, me refiero a cualquier persona que tenga que analizar un problema. Esa persona o esas personas siempre tienen claro aspectos que saben, hay aspectos que saben que no saben y hay aspectos que no saben que no saben. Parece un trabalenguas, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Este trabalenguas lo puso de moda Donald Rumsfeld cuando la guerra de Irak, pero es cierto, sobre todo la tercera frase. Las técnicas de análisis muchas veces nos van a ayudar a contemplar aspectos que no habíamos pensado de manera intuitiva. ¿Vale? Nos abren nuevas perspectivas que nos ayudan a profundizar. Tened en cuenta que el análisis pues, de una situación como es esta, que es compleja, entra en juego multitud de factores, tanto internos como externos, internos del país, externos de otros países, etcétera, que es difícil contemplar de una manera o analizar de una manera intuitiva. Necesitamos apoyarnos en técnicas de análisis. Estas técnicas de análisis, normalmente en líneas generales, todas trabajan en dos fases. Una fase divergente, más de pensamiento creativo, y otra fase convergente, más de pensamiento crítico. En la fase divergente creativa, pensamos qué puede pasar, etcétera, etcétera, y ya en la convergente, pues decidimos qué es lo que puede pasar realmente, por probabilidades, ¿vale? En líneas generales, únicamente que no sepáis. Pero lo que sí que es importante es el proceso de análisis, el proceso general de análisis. Cualquier persona, y esto vale para cualquier campo, político, económico, militar, social, da igual. Unas veces nuestro punto de partida serán los datos, las observaciones que obtenemos,
una persona enferma enferma con un nuevo virus desconocido hasta ese momento. Si ante ese dato nosotros podemos elaborar hipótesis de qué puede ocurrir. ¿Este virus se propaga o no se propaga? ¿Es estacionario o no es estacionario? Si se propaga, ¿cuál es su velocidad de propagación? Etcétera, etcétera. A partir de ahí, de esas hipótesis, para verificarlas, lo que tendremos que hacer es obtener nuevas informaciones que nos las confirmen o nos las denieguen. Cuanta más información encontremos que confirme una hipótesis, más probable será que esa hipótesis sea cierta, ¿vale? Poniendo un ejemplo simplón relacionado con el coronavirus, un solo caso de una persona enferma de un nuevo virus, pues bueno, ¿es importante? Pues sí, probablemente sí, pero no llega a ser todo lo peligroso. Ahora, si vemos, elaboramos nuestra primera hipótesis de que puede ser el origen de una pandemia, y aquí también hay que tener cuidado a veces con el cuento del lobo, pues cuanto más casos detectemos, más se confirmaría esa hipótesis nuestra de que podría ser una pandemia. De tal manera, y eso lo veremos luego más adelante con el tema de indicadores, lo que se pretende es que, alcanzado un determinado nivel, pues por ejemplo, de número de casos, ¡pum!, se activan planes de contingencia para hacer frente. Es decir, inicialmente es un proceso de monitorización para ver la evolución, que se estanca y disminuye, no activamos nada. Que eso empieza a alcanzar un nivel que consideramos peligroso, automáticamente activamos nuestros planes. ¿Para qué? Pues para evitar que, pues en este caso, una enfermedad de este tipo entre con fuerza en nuestra sociedad. Luego lo veremos un poquito más en detalle. Este es el proceso general de trabajo en cualquier tipo de análisis, mediante razonamiento deductivo, inductivo y hipotético deductivo. Al final, los científicos, por mucho que trabajen en materias muy técnicas, etcétera, van a tener que emplear sus capacidades de razonamiento para elaborar hipótesis y obtener información que confirme o deniegue las hipótesis. Ejemplo claro, aunque luego lo tengo, pues bueno, ya lo comentamos, el famoso panel de indicadores del plan de desescalada aprobado a finales del mes de abril. Ese panel de indicadores debe ir asociado a unas hipótesis de futuro, es decir, probables acontecimientos que puedan ocurrir en el futuro. ¿Para qué? Según la hipótesis que sea, disminución del número de contagios, capacidad, el sistema sanitario es capaz de absorber los nuevos contagios, etcétera, etcétera, según el nivel que se alcance con distintos indicadores en cada ámbito geográfico, pues ese ámbito geográfico pasa a una fase o se mantiene. ¿Visto? Es más, el pase a una fase, si los indicadores empiezan a entrar dentro de la zona roja, por simplificarlo, pues puede implicar en un momento determinado retroceso de fase. Esta es el concepto, la teoría que subyace dentro del panel de indicadores del plan de desescalada. Bueno, al final, en el análisis hay que recoger, por supuesto, para elaborar un buen producto, multitud de datos, hechos. Repito, nunca vamos a tener todas las evidencias. Ejemplo claro, ahora mismo con el coronavirus. Supuesto, ¿el virus es estacional o no es estacional? ¿En verano el calor limita su propagación o no? No se sabe, es una nueva enfermedad, hay poco conocimiento todavía sobre ella. Entonces, eso hace que se trabaje con hipótesis de futuro de mayor o menor probabilidad en base a las evidencias y los supuestos que rellenan esos vacíos de información. Que, repito, además tienen que ser verificados continuamente para comprobar si se sigue manteniendo su validez o no. El proceso, bueno, general, como hemos dicho, en un sistema orientado a la anticipación y a evitar ser sorprendidos por una amenaza, aunque repito, lo que he dicho al principio, también puede ser utilizado para aprovechar oportunidades, es el que os pongo ahí. Obtenemos información, la integramos con la que tenemos, elaboramos nuestras premisas que nos permiten desarrollar hipótesis que en base a nueva información obtenida nos llevan a diversas conclusiones que en un momento determinado nos obligan a adoptar una decisión. ¿De acuerdo? Ese es el proceso general. Todo este proceso de análisis, apoyado en técnicas de análisis, es mucho más eficiente
y mucho mejor que el análisis intuitivo que hacemos cualquier persona en nuestro día a día. ¿Vale? Bueno, ahí tenemos un poco las diferencias entre el análisis intuitivo y un análisis estructurado en el cual aplicamos diferentes técnicas de análisis. Clasificaciones de técnicas de análisis, repito, de inteligencia o para cualquier otro campo. En líneas generales son las que os pongo ahí. Han cobrado gran auge las técnicas de análisis estructurado, ¿vale? Es un proceso por pasos en el cual se permite externalizar el pensamiento del analista o del grupo de analistas, su revisión y discusión, pero tenemos los métodos cuantitativos usando datos generados por experto o los métodos cuantitativos usando datos empíricos, la típica experimentación. Pero lo que sí que nunca podemos olvidar es el juicio de experto. Es decir, el aquí te pillo, aquí te mato del jefe por la mañana, que llega y ante un evento que se ha producido le pide a su experto de turno que le valore, que le evalúe, qué significa eso, qué implicaciones tiene de cara al futuro. ¿Vale? Es decir, las técnicas de análisis, primero hay que conocerlas y luego, segundo, hay que tener tiempo también para aplicarlas. Habrá muchas veces que será imposible aplicarlas, aunque sí que es cierto que una persona que está acostumbrado a utilizarlas, pues su tiempo de empleo se reducirá pues, con respecto a aquel que lleva poco tiempo. Esto es como cuando aprendemos a sumar. Cuando éramos chavales en el colegio, sumar 2 más 2 se nos convertía en un mundo. Y ahora ya no. ¿Vale? Bueno, en general las técnicas de análisis lo que pretenden es evitar errores del tipo, pues, por ejemplo, de dejarse influir por sesgos, prejuicios, evaluar de manera incorrecta la información. Todas estas de análisis, todas estas técnicas estructuradas están muy basadas en pensamiento crítico y, bueno, son aplicables en todos los procesos. Ahí he puesto del ciclo de inteligencia, pero en cualquier tipo de proceso, ¿vale? Técnicas similares, yo estas las he aprendido, las he aplicado en el campo de inteligencia, pero bueno, algunas de ellas, pues, por ejemplo, también me las enseñaron, pues bueno, para dirección, gestión de proyectos, etcétera. Es decir, que no son exclusivas de inteligencia, aunque sí que es verdad que es donde más auge y más fama han cogido en los últimos años, sobre todo a raíz de los errores de las Torres Gemelas. Hubo un intento de mejorar el proceso de análisis implementando distintas técnicas, ¿vale? Aquí, bueno, tenemos distintas clasificaciones diagnósticas, contrarias, imaginativas, en fin, es un simple ejemplo de cómo se pueden clasificar. Aunque, como digo siempre, las clasificaciones valen para el que las hace. Pero, ¿qué pasa si nosotros, estas técnicas funcionan muy bien, si, bueno, son problemas, digamos, para el corto plazo? Si nosotros, como estaba comentando antes, lo que pretendemos es protegernos contra pandemias, es decir, pues, por ejemplo, cuando sale la Estrategia de Seguridad Nacional del 2017, bueno, teníamos experiencias anteriores, el SARS, la gripe aviar, etcétera, de pandemias, pero ¿qué técnicas podemos utilizar para reducir esa incertidumbre de cara al futuro de qué es lo que puede ocurrir? Porque claro, según avanzamos del presente hacia el futuro, más difícil es pronosticar qué es o predecir, si podemos utilizar la palabra, qué es lo que va a ocurrir. Lo mismo le pasa a los meteorólogos, es decir, es relativamente sencillo decir el tiempo que va a hacer mañana hoy, pero ¿qué tiempo va a hacer el 1 de junio del 2021? Ya es más complicado. Pues aquí pasa lo mismo. Es decir, hay que utilizar otro tipo de técnicas. Según intentemos elaborar planes de futuro, y esto lo hacemos se hace en cualquier organización, una empresa para ganar dinero, un ejército para estar preparado ante un posible ataque, etcétera, las fuerzas de posibilidad del Estado para hacer frente al crimen organizado. Pues bueno, cuanto más nos vayamos hacia el futuro, mayor indeterminación, mayor ambigüedad, más difícil va a ser acertar. Y sobre todo, si los problemas a los que tenemos que hacer frente, pues son complejos, como os pongo ahí, ¿vale? Eso hace que este tipo de problemas complejos pues sea impredecible. No hay una continuidad de la posible evolución. Aparte que, bueno, como tal, el futuro no se puede predecir. Esto obliga a trabajar con otro tipo de técnicas, ¿vale? ¿Con qué finalidad? Esa anticipación.
aprovechar el cambio en el entorno para evitar que nos arrolle y nos pase por encima, como decía Jack Welch. Este tipo de técnicas muchas veces aparecen bajo la etiqueta de prospectiva, ¿vale? Es una palabra que en muchos foros, pues bueno, la gente le tiene como un poco de miedo a las técnicas de esas asociadas a la prospectiva. Pero la realidad es que es verdad que hay algunas que son muy complejas de aplicar, llevan mucho tiempo, incluso ya no solo aplicar, sino aprenderlas o asimilarlas, pero es cierto que esas técnicas prospectivas asociadas a la planificación estratégica a medio y largo plazo son de gran utilidad para buscar esa anticipación, ¿vale? De tal manera que estas técnicas lo que pretenden es pensar en qué puede ocurrir. Nos ayuda a pensar en qué es lo que puede ocurrir en el futuro. El futuro no es único, pueden ocurrir muchas cosas, ¿vale? En base a ese qué puede ocurrir con distintas opciones, nuestra organización, según quien seamos, pues determinaremos qué se puede hacer, qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Es decir, elaboraremos los planes correspondientes. Esto es una simplificación del planeamiento estratégico que debe llevar a cabo cualquier organización que quiera pensar a largo plazo. Y aquí hago un comentario, opinión particular mía. Creo que a nivel general, en los últimos tiempos se ha perdido mucho esa capacidad de pensar a largo plazo. No sé si la tecnología, bueno, lo que sea, hace que vivamos en el día a día, que todo más mañana pasado. Por eso, cada amenaza o cada situación nos sorprende, a pesar de que sea una repetición de lo del pasado. Falta ese pensamiento estratégico y ese pensamiento a largo plazo, lo que provoca esos reiterados fallos que parece que siempre nos cogen de nuevas cuando no debería ser así. Repito, es una opinión totalmente particular y totalmente discutible. Bueno, esta planificación basada en la prospectiva, pues bueno, la terminología se basa en el desarrollo de escenarios de futuro, ¿vale? Un escenario de futuro es una hipotética situación de futuro y la cadena de acontecimientos que nos llevaría desde este momento presente hacia ese futuro. De tal manera que nosotros, aquí hay varios enfoques, ahora lo veremos un poquito más en detalle, lo que hacemos es pensar qué es lo que podría ocurrir, distintas opciones, y ver cómo podríamos llegar a cada una de esas opciones. De esos futuros habrá, digamos, un futuro deseado al que nosotros nos gustaría. En las empresas le llaman la visión. La visión de una empresa no deja de ser esa situación final deseada a la que quiere llegar una empresa en un futuro X. En 5, 10 años vamos a ser la principal suministradora de teléfonos móviles 5G del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso para esa empresa es su visión, es su escenario de futuro deseado. Y un escenario peligroso en el cual, pues, se cumple la visión de la empresa de la competencia. Bueno, pues todo ese camino desde el momento presente a cada uno de esos futuros, esos escenarios de futuros, está balizado por indicadores que nos van diciendo si se van cumpliendo nuestras expectativas, estamos yendo hacia el futuro que nos interesa o, al contrario, estamos desviándonos hacia el futuro que no queremos llegar. Según la situación de esos indicadores, pues lo que hacemos es activar planes de contingencia que nos permitan reconducir planes principales, planes de contingencia, como queremos llamarle, que nos permiten reconducir la situación. Aquí, bueno, hay distintos enfoques, ¿vale? El enfoque anglosajón es más determinista, es decir, en líneas generales, es lo que vemos aquí en la imagen de la parte izquierda de la diapositiva. El futuro no deja de ser, en cierta manera, esa simplificación, más que una prolongación del pasado, ¿vale? El enfoque prospectivo francés, sin embargo, lo que pretende es determinar esos posibles futuros, sobre todo el que nos interesa a nosotros, ese futuro deseable, ¿vale? En teoría, aunque es imposible, desconectado de este momento presente, elaborado ese futuro deseable, venimos al momento presente y adoptamos las decisiones que corresponda para llegar a ese futuro deseado y evitar el futuro que sea negativo para nosotros, ¿vale? Estos son los dos enfoques que hay a la hora de llevar a cabo estudios de futuro. Todo esto está basado en la metodología de la predicción. Y aquí, bueno, os voy a explicar muy por encima, basado en lo que dice Robert Clark, ¿vale? Que para mí es uno, bueno,
para mí es un autor de referencia en el ámbito de inteligencia, y cómo explica él esos escenarios de futuro. Es decir, imaginémonos en un momento presente, ¿de acuerdo? De tal manera que lo que tenemos que hacer es mirar hacia el pasado y ver cómo hemos llegado a ese momento presente, ¿vale? Desde un momento determinado del pasado hasta ese momento presente hay una serie de factores variables que han ejercido gran influencia en la situación para que evolucione de determinada manera. Pues, por ejemplo, si estamos haciendo un estudio de la evolución del precio del petróleo, pues si la tendencia de los países miembros de la OPEP ha sido a reducir el precio, perdón, la producción de petróleo, variable, reducción de la producción de petróleo, ¿qué quiere decir? Pues hay otra variable que aumenta pues el precio de la gasolina. Bueno, pues si esa tendencia, ese comportamiento de las variables se mantiene en el futuro, ese es un futuro extrapolado. Mientras que los países de la OPEP mantengan su producción, el recorte de su producción de petróleo, el precio de la gasolina subirá. Mientras que no se tomen medidas para limitar la expansión del virus, la curva seguirá subiendo. ¿Visto? Y no se aplanará. Futuro extrapolado. Por poner el ejemplo con el coronavirus. El siguiente futuro que se produce, los factores que entran en juego son los mismos, pero varían su identidad. Pues, por ejemplo, supongamos que en este futuro extrapolado hay una variable que es medidas de confinamiento de la población mínimas. Sin embargo, se decide, y eso sigue provocando una subida en el pico de la curva de contagios. Sin embargo, si esa variable incrementa su valor, es decir, se incrementan las medidas de confinamiento, restricciones a la movilidad, etcétera, etcétera, ¿eso qué provoca? Pues que la curva se aplane. Ese es el futuro proyectado, ¿de acuerdo? Y el tercer tipo de futuro, pues sería el futuro pronosticado. La diferencia es que entre los dos primeros, las variables son las mismas que ejercen influencia, ¿de acuerdo? Lo único que varían es la intensidad con que influyen en la situación. En este futuro pronosticado hay un poco de todo, un totum revolutum. Hay variables que se mantienen, pero varían su identidad, su intensidad o la mantienen. Hay otras variables que desaparecen y aparecen otras nuevas. Pues, por ejemplo, un futuro pronosticado podría ser capacidad de producción de una nueva vacuna contra el coronavirus. Pues, ¿eso qué haría? Pues que la enfermedad dejara de ser un riesgo tan grande para las personas. Un ejemplo, ¿vale? Puesto, aunque lo he ido comentando, es lo mismo que hemos estado comentando. El futuro extrapolado, futuro proyectado y futuro pronosticado. Aquí me he ido al lado negativo. Mutación impredecible del virus. Pues incrementa el número de contactos. Vamos a suponer que esto representaría posibles escenarios de futuro vinculados al número de contagios por coronavirus en una determinada zona geográfica. Bueno, todo esto nos dan distintos tipos de futuro. Hay una terminología enorme asociada a esto, pero vamos, no vamos a perder mucho más tiempo en ello, ¿vale? Pero lo que sí que es importante, y en eso se basa la perspectiva francesa, es que, así como el enfoque de Fonseca anglosajón es más determinista, la perspectiva francesa lo que busca es la intervención humana para dirigirnos al futuro que nos interesa, ¿vale? Ese futuro que nos interesa, basado en ese planeamiento por escenarios, porque no hay una continuidad, en el fondo lo que viene a ser es lo que os pongo ahí, es un proceso de análisis y toma de decisiones. Es decir, estructuramos el problema, conocemos el problema, lo dividimos en partes que podamos analizar, lo analizamos en base a los resultados que nos dé, que pueden ser posibles hipótesis de futuro, decidimos qué es lo que vamos a hacer, implementamos los planes correspondientes y los monitorizamos, ¿vale? Este es el proceso general de toma de decisiones. Los estudios de futuro se utilizan en todos los ámbitos. La Unión Europea, pues por ejemplo, para movilizar los norteamericanos, aquí un ejemplo de Pricewaterhouse, está muy a la orden del día. Siempre que haya incertidumbre asociada a la hora de planificar y anticipar la respuesta, se utilizan escenarios de futuro. No se va a acertar seguramente, pero lo que se va a tratar es de reducir las probabilidades de equivocarse, ¿vale? Toda esta metodología está basada en el análisis de sistemas, en el análisis sistémico, ¿de
acuerdo? Sistemas hay multitud de ellos y hay que adecuarlo a la situación concreta. En vía general, los pasos son los que os pongo ahí. Identificar, analizar el entorno, el sistema a estudiar, identificar las variables clave, ver qué actores, es decir, personas, organizaciones con voluntad propia tienen capacidad de influir sobre las variables, elaborar los escenarios de futuro, qué puede ocurrir. A la contra, nosotros haremos nuestros planes, qué podemos hacer, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, implementamos el plan y monitorizamos su evolución, ¿vale? El primer punto de partida, bueno, esto más o menos es lo mismo, es un análisis y aquí nos vamos a centrar en un par de técnicas para que os quede un poco claro y muy vinculadas a la situación actual. Es decir, tenemos que identificar las variables clave que ejercen gran influencia en el asunto en cuestión que estemos analizando y que además el comportamiento de esas variables clave nos va a servir de base para elaborar sus posibles evoluciones, es decir, los indicadores, de cómo, según ese indicador alcance un nivel u otro, pues puede evolucionar la situación hacia color amarillo, rojo o verde, depende, ¿vale? Como os decía, un escenario es una hipotética situación de futuro y la cadena de acontecimientos que nos lleva hacia allí. Cuanto mayor incertidumbre hay, mayor número de escenarios hay que generar. Parece complejo, pero es menos complejo de lo que uno se puede pensar. Siempre y cuando sigamos unos pasos. El primer paso, pues por ejemplo, sería la exploración del entorno. A mí me gusta mucho el método PEMESI, ¿vale? Es una técnica de exploración del entorno ideada por los marines norteamericanos, en la cual se estudia el entorno, vinculado a un área geográfica en un momento determinado de tiempo, en el factor político, militar o de seguridad, económico, social, de infraestructuras e información. Seguramente alguno de los que estáis viendo esta presentación os sonará el método PES, el factor político, económico, social, tecnológico, el PESTEL, etc. Ahí son distintas metodologías. Lo que se hace es dividir el entorno en distintos factores para ¿qué? Para poder estudiarlos por separado en profundidad. Bueno, pues este método PEMESI se cruza con el ASCOPE, áreas importantes en cada uno de esos dominios, político, militar, económico, estructuras, capacidades, organizaciones, personas y eventos. ¿En qué sentido? Vinculados a lo que estemos analizando. En este caso concreto, por ejemplo, si estamos analizando, el objetivo final es pensar cómo se podría producir o qué impacto podría tener una pandemia en el futuro. Es decir, vamos a abstraernos un poco de que ya estamos en mitad de la pandemia, ¿no? Vamos a pensar que estamos en el 2017, cuando se ha elaborado la Estrategia de Seguridad Nacional y se ha dicho, bueno, pues vamos a ver cómo se podría producir una pandemia, qué escenarios hipotéticos se podrían materializar de cara a que la población española se viera perjudicada por una pandemia. ¿Para qué? Para tener preparados los planes de respuesta correspondientes. En el mejor de los casos, para evitar que se produzca esa pandemia y en el peor de los casos, para mitigar sus consecuencias, ¿vale? Pues claro, esto nos permite hacer un estudio. Aquí he puesto simplemente algunos ejemplos. Por ejemplo, cruzando el ámbito social con estructuras, pues aspectos importantes del entorno, pues residencia a mayores, ¿vale? El ámbito social con capacidades, pues por ejemplo, prestación de desempleo, o personas con ámbito social, personas mayores, infraestructuras con capacidades, hospitales, infraestructuras con áreas, zonas sanitarias, es decir, nos permite, esto no es más que eso es un resumen, ¿vale? Es un flash esto lógicamente hay que trabajarlo un poco más, pero nos permite, mediante un proceso de descomposición, identificar bajo esos 6 parámetros de la fila superior y los otros 6 de la primera columna, aspectos importantes o áreas importantes en cada uno de esos dominios, estructuras importantes, personas importantes, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Porque son cuestiones en el entorno que son importantes para el problema que estemos analizando en su momento, ¿vale? El siguiente paso, pues podría ser, por ejemplo, hacer un DAFO. ¿De quién? Pues, por ejemplo, de España como en su conjunto. Todos conocemos el DAFO, ¿vale? Aquí lo he puesto con sus siglas en inglés: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Pero claro, por ejemplo, lo curioso del DAFO es que muchas veces cuando lo hacemos hay alguna variable que no tenemos, algún factor que no tenemos muy claro dónde colocarlo. Pues, por ejemplo, en el caso de España, la capacidad sanitaria. ¿Es una fortaleza
Es algo interno a España, por supuesto. Eso es lo primero, hay que diferenciar entre lo interno y lo externo. Es algo interno a España, pero ¿es una fortaleza o una debilidad? En el caso de que se produzca una pandemia, el comportamiento de la población sería una fortaleza o una debilidad. Y lo mismo pasaría en el ámbito externo. Coordinación internacional, ¿sería una oportunidad o una amenaza? La capacidad de suministros básicos, es decir, no todo es blanco y negro. Depende del enfoque que le demos, y estos son los famosos trade-off, ¿vale? Algo puede ser una fortaleza o una debilidad. Esto que nos ayuda, es decir, venimos de una técnica de exploración de entorno, aplicamos un DAFO a identificar factores y variables que pueden ser pueden tener gran importancia en el asunto que estemos analizando. Aquí simplemente son unas pinceladas por la capacidad sanitaria, el comportamiento de la población, los suministros de medios de protección, lo que sea. Ahora, es muy fácil, hago un paréntesis, ahora es muy fácil decirlo, a todos los juicios retrospectivos a todo lo pasado siempre son más fáciles, pero bueno, el proceso es real también cuando se aplica así de esta manera, ¿vale? Entonces, aquí ya sacamos variables que pueden ser importantes para el asunto en cuestión que estemos analizando. ¿Qué hacemos con eso? Pues a partir de ahí podemos llevar a cabo un análisis estructural, es decir, identificar cuáles son las variables clave que sí o sí tenemos que controlar. Eso se hace mediante una matriz de impactos cruzados o, como luego veremos, una matriz de análisis estructural. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una matriz en la cual, bueno, yo he puesto algunas, lo he hecho yo y lo he resumido, algunas variables que he considerado importantes, por ejemplo, en el caso del coronavirus, capacidad sanitaria asistencial, enfermos, número de enfermos, medidas de aislamiento, es decir, distintas variables que pueden ser importantes basados en ese análisis previo de cara a la situación y posible evolución del coronavirus en España. Esta matriz de análisis estructural, lo que se hace es comprobar, y se hace por filas, es decir, cada una de esas variables se ve cómo influye en todas las demás. Pues cómo influye la capacidad sanitaria asistencial en el número de enfermos. Se puntúa, en este caso, he puntuado de 0 a 3, no influye, mucho, poco, medio o mucho, ¿vale? Pues está claro que cuanto más capacidad asistencial haya, ¿la influencia qué es? En el número de enfermos. ¿Positiva o negativa? Menor número de enfermos o de muertos. Es decir, hay que ver. Es decir, aquí con esta matriz de análisis estructural, lo que se pretende es ver la influencia que se ejercen unas variables con otras. ¿Vale? La matriz que he puesto ahí es una matriz de relaciones directas y el proceso general para identificar esas variables clave sigue esos 3 pasos que hemos puesto ahí. Selección e identificación de las variables, descripción de las relaciones entre las variables, directas e indirectas, e identificación de las variables clave. ¿Vale? Importante, ¿qué estamos estudiando? ¿Vale? Pues, por ejemplo, podría ser impacto de pandemias en la Unión Europea en el horizonte 2030, 2040, 2025. Claro, eso influye mucho. Hay que establecer qué es lo que tenemos que estudiar, de qué vamos a elaborar escenarios para apoyar un proceso de planificación, ¿vale? Y circunscribirlo a un espacio geográfico y a un periodo de tiempo. Si no, el estudio sería ingobernable. El siguiente paso es elaborar ese listado de variables que, repito, tenemos que haberlo ya trabajado con técnicas anteriores como son técnicas de exploración del entorno, ¿vale? Y a lo mejor apoyado por un DAFO. De tal manera que tenemos que definir cada variable. La variable tiene que tener, por supuesto, su nombre, su definición, qué representa cada variable, los problemas que ocasiona, sus tendencias evolutivas desde el pasado hasta el momento presente, las posibles evoluciones futuras y las posibles rupturas de las tendencias. ¿Vale? Esto ya luego nos va indicando, cuando nos metamos en indicadores a monitorizar, posibles rangos de medidas de cada uno de esos indicadores. Que seguramente algunos lo habremos oído en las noticias. El otro día, hace unas semanas, cuando estaba, por ejemplo, Alemania organizando su plan de desescalada, hablaba que Angela Merkel había cedido a los Länder y tal el control de la desescalada, mientras que
el número de nuevos contagios se mantuviera pues, en un ratio de, no me acuerdo ahora cuánto era, 100 nuevos contagios cada 100.000 personas. Bueno, pues eso es un indicador. El indicador sería medida máxima 100. A partir de 100, el gobierno central vuelve a tomar el control. Es decir, en el momento que se activa ese indicador, alcanza esa medida, se hace algo, ¿vale? Mientras que no se alcanza esa medida, o no se hace eso, o se hacen otras cosas, ¿de acuerdo? Esto es importante, hay que conocer. Esto como hay que trabajarlo en grupo, ¿vale? Cogiendo expertos de distintos campos, lo que ayuda también es a mantener y tener un lenguaje común, ¿vale? Por supuesto, hay variables internas y variables externas al sistema. Las variables internas, si por ejemplo hablamos del caso de España, pues sería todo lo que conforma nuestra sociedad, nuestro país. Y variables externas, pues por ejemplo, podrían ser las que vengan de fuera, pues apoyo de la Unión Europea, apoyo de China, lo que sea, ¿vale? Cuando se aplica este método, se utilizan un número máximo de 70-80 variables. Claro, el rellenado de la matriz no es como una quiniela, hay que hacerlo en profundidad, hay que tener claro qué es lo que estamos valorando. Y lo que estamos valorando es la influencia que ejerce una variable sobre las otras, ¿de acuerdo? Y siempre en horizontal. Esto, en relaciones directas, lo que nos da al final es las variables más dependientes y las más independientes, ¿de acuerdo? Por líneas nos sale la capacidad de influencia que tiene una variable y por columnas la dependencia que tiene esa misma variable. Todas las variables tienen dos valores, influencia y dependencia, ¿vale? En este caso, con la puntuación que yo he hecho, repito, solo y un poco a efectos didácticos, pues, por ejemplo, me sale como la variable más influyente el número de enfermos, ¿de acuerdo? Fijaros, la más influyente. La segunda más influyente, las medidas de aislamiento, junto con la coordinación institucional, junto con la siguiente, el comportamiento de la población. Y ya así por marcar la última, de material de protección. Mascarillas, guantes, para la población en general y sobre todo para el personal sanitario. Fijaros, esto lo hice a principios de marzo, justo cuando declararon el estado de alarma. ¿Tiene importancia? ¿Son variables importantes o no? Y como más dependientes, me sale, pero con gran diferencia, la imagen internacional de España. La siguiente me sale la S, es la propagación geográfica del virus, ¿vale? La siguiente, más dependiente, el comportamiento de la población. La confianza en la actuación del gobierno y la F, la movilidad de la población. Pues aquí tenemos clasificadas, repito, por relaciones directas, las variables más influyentes y las más dependientes, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Si simplemente analizamos esta matriz de relaciones directas, ¿qué quiere decir? Pues que, claro, el objetivo que es disminuir el número de enfermos, pues habrá que actuar sobre el resto de variables para conseguir que esa variable disminuya. ¿Qué ocurre? Que no solamente hay relaciones directas, hay variables que se influyen de manera indirecta, ¿vale? Y eso es lo que hace el método Micmac. El método Micmac, únicamente a modo de conocimiento, que sepáis que lo que se basa es en la multiplicación de matrices y mediante esa multiplicación de matrices nos saca esas relaciones indirectas que representamos en un plano, ¿vale? Que no son a lo mejor visibles. Es decir, el Micmac no es que vaya a acertar con el problema en cuestión, pero nos ayuda a visualizar aspectos que a lo mejor de otra manera no sería posible o no habríamos caído, ¿de acuerdo? Sobre todo nos ayuda a prever posibles efectos de segundo y tercer orden que cuando adoptamos una decisión no hemos pensado, ¿vale? Y sobre todo, si tenemos apoyo de software, pues nos permite todavía mucho más, porque el software, y la buena noticia es que de esto hay software, incluso y gratuito, ¿vale? Es que podemos establecer relaciones potenciales, es decir, nosotros, la primera matriz que os he enseñado la he complementado con lo que yo pensaba que era, pero puedo basarme en supuestos. Si supongo que la influencia de la variable A sobre la variable H es
2 en vez de 1, ¿qué pasaría? ¿Cómo quedaría el rango de variables? Es decir, podemos jugar con esa parte de simulación, ¿de acuerdo? Y nos permite esto, tanto solamente relaciones directas como relaciones indirectas, colocar las variables en un cuadrante. De tal manera que, según la posición que ocupe esa variable en un cuadrante, pues significa una cosa u otra, ¿vale? Fijaros en la imagen de la izquierda, lo que es la matriz de relaciones directas de variables hecho con el software. Ahora veremos qué significa esto. ¿Qué pasa con esta matriz? Bueno, pues hemos dicho, las relaciones directas no son suficientes y nos tenemos que ir a las indirectas. De tal manera que el software lo que hace es multiplicar, elevar a la potencia, y normalmente a la quinta o sexta potencia, el rango, la clasificación, los valores de motricidad y dependencia de las variables se mantiene estable, ¿vale? De tal manera que eso, lo que nos viene a decir, está vinculado a diversos aspectos, también espaciotemporales. Aunque esto hay que cogérselo con papel de fumar, ¿vale? Las relaciones directas nos hablan, la clasificación directa nos indica las relaciones a corto y medio plazo, su horizonte corresponde a menos de un decenio. La indirecta habla a plazos más alejados y la clasificación potencial son esos juegos de simulaciones. Repito, digo que esto hay que cogérselo, y es una opinión particular, con papel de fumar, porque cuando se dan estos métodos, lógicamente la tecnología, la globalización, etcétera, no estaba tan extendida. Entonces, lo que antes trasladaba un mensajero venir a caballo desde Madrid a Barcelona, pues ahora es que es cuestión de microsegundos en que enviemos un mensaje de Madrid a Barcelona. Pues con esto pasa lo mismo, ¿vale? Pero bueno, es una referencia que aparece en la teoría y os lo comento. Pues lo que os decía, esto nos permite clasificar las variables en esos cuadrantes en cinco sectores. ¿Qué ocurre? Fijaros, las variables que aparecen en este primer sector son las variables motrices, ¿vale? Son determinantes y son las más influyentes. Son las que se tienen en cuenta para la entrada de actores externos al sistema. Ahora lo veremos con el ejemplo del que he hecho yo, ¿vale? Y ahí reflejan el pasado y sus variables son poco gobernables por los actores internos del sistema, ¿vale? Es decir, nosotros no podemos gobernarlas, ¿vale? Pues, por ejemplo, es un caso que aparece con capacidades medios de protección sanitaria en su momento cuando lo hice, ¿vale? Las variables de enlace en este segundo sistema son las variables que están en la zona de conflicto, muy motrices y muy dependientes. Son inestables, ¿vale? Y cualquier efecto sobre ellas tendrá un efecto boomerang. Refleja el presente y sí pueden ser controladas por los actores internos del sistema, ¿vale? En la zona 3 tenemos las variables resultantes, poco motrices y muy dependientes. Y son el resultado del comportamiento de las variables de los cuadrantes 1 y 2. Y reflejan el futuro. En el 4, variables de zona de intercambio o discurso, poco motrices y poco dependientes, no son determinantes de cara al futuro y pueden ser excluidas de un análisis de futuro, ¿vale? Se nos denomina variables excluyentes. Este sector refleja el presente. Y aquí hago una matización. Yo, por ejemplo, esta técnica la he utilizado para negociaciones en ciertos aspectos. Entonces, cuando apareció una variable aquí, ¿vale? Decía, bueno, esto con esta organización con la que vamos a negociar, si me piden algo que esté vinculado a esta variable, les voy a decir que sí, porque no es importante para mí. Es decir, este tipo de técnicas nos pueden ayudar incluso a preparar negociaciones, ¿vale? Y luego, por último, tenemos las variables de pelotón en la media, que no se puede decir nada sobre ellas. ¿Qué ocurre? Esto nos permite, sobre todo, identificar lo que son esas variables de enlace que están a lo largo de la bisectriz, que son las variables de riesgo, ¿vale? Las que son variables para negociación, incluso, ahora lo veremos, según el dibujo y cómo queden distribuidas las variables en la gráfica, pues nos da un sistema inestable o un sistema estable. Fijaros, he hecho esto con las variables que he sacado antes. Pues mira, aquí me salen variables de riesgo, la 8, que era comportamiento de la población. La 19, extensión geográfica del virus. La 6, la movilidad de la población.
No he manipulado nada, es simplemente porque precisamente esta técnica lo que pretende, cuando se puntúa la matriz y se analizan las influencias de una variable con otra, lo que se pretende es que no te dejes influenciar. Pero fijaros, salen tres variables que si vemos las noticias son importantes, ¿vale? Como variables secundarias, pues por ejemplo, nos salen fijaros, la mortalidad, la 14, la 9, el apoyo exterior, la 10, la imagen internacional y no, perdón, esta no sé cuál es, la 16, el número de curados. Es decir, aquí nos salen las que no son importantes. ¿Qué quiere decir esto? En este sistema, que además presenta una forma bastante inestable, porque está todo asociado más a lo largo de la bisectriz, que estas tres variables son, en principio, ellas son las tres primeras variables que deberíamos controlar. Es decir, todos los indicadores principales para monitorizar la evolución de la situación deberían ir vinculados a estas variables. ¿De acuerdo? Este análisis MICMAC lo que nos permite es ver, según se va elevando la potencia las matrices, y repito, solo lo hace solo, pues nos permite identificar variables que en un momento determinado, por clasificación directa, ocupaban una posición muy importante, pues por ejemplo, propagación geográfica del virus, actividad empresarial, situación económica, capacidad asistencial, y cuando nos pasamos a clasificación indirecta, vemos que van subiendo, pues propagación geográfica del virus, que era la 3, pasa a la 1, la actividad empresarial sube, y así sucesivamente. La capacidad sanitaria asistencial, entendiendo un problema complejo como es este en su conjunto, ya no es tan importante. Es decir, nos permite identificar variables que a priori, de lo que vemos a simple vista, no las consideramos tan importantes, al final sí lo son. ¿Vale? Todo esto lo podemos perfeccionar y profundizar con diagramas de influencia para ver la posible capacidad o cómo podríamos influir. Pues es decir, si hay menos cumplimiento de las normas de protección personal, pues habrá más propagación de la enfermedad. A más propagación de la enfermedad, más número de enfermos. A más número de enfermos, más número de muertos. A más número de enfermos, menos capacidad del sistema sanitario para hacerle frente. Menos capacidad del sistema sanitario, más muertos. Es decir, dibujamos el sistema también en formato diagrama de influencia, jugamos con el software y identificamos cuáles son las variables sobre las que tenemos que influir y que tenemos que monitorizar su comportamiento de cara al futuro. ¿Y eso con qué se hace? Pues con esos indicadores que van asociados a esas hipotéticas situaciones esos indicadores deben ir vinculados a esa hipótesis de crisis. Es decir, en la situación actual, para nosotros ese escenario del futuro o hipótesis de crisis sería el coronavirus se sigue expandiendo en España sin control. No, no puede ser, no se puede permitir eso. Vamos a llevar a cabo actuaciones y vamos a monitorizar que nuestras actuaciones cumplen los efectos deseados y ¿cómo lo controlamos? Mediante indicadores que vamos controlando a lo largo del tiempo. ¿Vale? Únicamente saber que todo esto está basado en esos listados de indicadores. Por ejemplo, el plan de desescalada está basado en eso. Y como os pongo ahí, os leo textual, es un conjunto preestablecido de observables o acciones potencialmente observables, condiciones, hechos o eventos cuya ocurrencia simultánea podría confirmar que un fenómeno está ocurriendo o podría ocurrir en un futuro próximo. Y deben ser controlados para obtener alerta, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la realidad es que nunca es un único indicador el que nos dice las posibles evoluciones. Claro, el indicador lo importante, la clave es que tiene que avisar con antelación. Es decir, pongo un ejemplo tonto. Si queremos controlar la evolución del precio de la gasolina, el indicador bueno no es la evolución del precio del barril de petróleo. No. El indicador bueno serían informaciones que nos llegaran en un momento determinado de que está previsto que en unas semanas se reúna la OPEP en una cumbre extraordinaria. Eso nos alertaría para obtener más información y tratar de identificar los posibles temas a tratar, que podrían ser en un momento determinado la reducción de la producción de petróleo o acuerdo para el establecimiento de un precio mínimo, etcétera, etcétera. Ese sería el buen indicador. No el que cuando sube el precio del barril de petróleo es que ya automáticamente, prácticamente inmediato, la subida del precio de la gasolina. Es decir, el indicador tiene que ser con antelación. Tiene que alertarnos con cuanto más antelación, mejor, ¿vale? Y nos evitan las sorpresas.
Bueno, por su finalidad sondar esta situación, bueno, prospectivos y retrospectivos, ¿vale? Y siempre van vinculados a esa hipótesis de crisis de interés, ¿vale? Que se puede producir en un futuro determinado y que va a implicar el empleo de recursos. En España tenemos todo un sistema de seguridad nacional que trabaja bajo esta metodología. El plan de alerta sanitaria, el plan de alerta nuclear, el plan de protección civil, es decir, según la monitorización que se hace de la situación basada en indicadores, según va evolucionando esa situación, se van activando recursos o no. Un ejemplo claro, pues por ejemplo en verano, en la época de incendios, pues cuando la temperatura, la velocidad del viento, la humedad en el ambiente, etcétera, etcétera, hace ver que va a haber, es posible que se seque todo el ambiente y se incremente el riesgo de incendio, pues movilizamos más medios, ¿vale? Ya incluso no solo en las bases de bomberos, sino los tenemos desplegados en el campo para que tarde menos tiempo en reaccionar. Es decir, muchos aspectos de nuestro día a día y de las organizaciones están basados en este concepto de escenarios indicadores. Agentes de bolsa, lo mismo. Trabajan con indicadores. Cuando el valor de una acción alcanza un punto determinado, eso para ellos automáticamente implica comprar, vender, etc. Todo esto se puede hacer y se hace, de hecho, con software especializado. ¿De acuerdo? El plan de transición hacia la nueva normalidad, pues viene con sus paneles de indicadores sanitarios, de movilidad y económicos y sociales. ¿De acuerdo? Los indicadores, pues bueno, tienen que tener una serie de características. Esto es simplemente un poco a modo de culturilla. Pues por supuesto, tenemos que tener capacidad de obtener información sobre ellos, tienen que ser válidos para el asunto que tratemos de evaluar, tienen que ser fiables, es decir, siempre debemos poder observar lo mismo, tienen que ser estables, siempre que queramos podemos medirlo, y únicos, solo debe medir una cosa, ¿vale? Cada indicador. Y esto, por ejemplo, yo es lo que he hecho en falta en el panel de indicadores que aparece en el plan de desescalada, pues debe incluir una escala de medida, una definición específica de cada indicador, una medición programada de cómo se va a medir, asignar un nivel de confianza a cada medida, descripción de cada nivel, qué implicaría, qué acciones implicaría o qué no implicaría, y las fuentes de información en las que nos vamos a basar. Estas son las características principales que debe reunir un buen indicador, que debe ir vinculado, como os he dicho, a esas variables clave que hemos extraído de la clasificación hecha por el análisis estructural, ¿vale? Y cada indicador, pues bueno, pues tiene su código de medida específico y que, según la situación en la que se encuentra el indicador, nos obliga a tomar decisiones. Aquí, lo importante, y vuelvo para la diapositiva de atrás, si tenemos bien definido el indicador, en cuanto alcanza un rango de medida determinado, también tenemos que tener detallado qué acciones van a llegar, hay que llevar a cabo. No podemos esperar a que se alcance un nivel determinado para empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer. No, tiene que estar todo pensado y planificado si se lleva a cabo una buena planificación. Bueno, lo importante es que cada indicador tiene que estar vinculado a un escenario concreto, de tal manera que el buen indicador es aquel que es muy probable en un escenario y muy improbable en otro escenario, ¿de acuerdo? O por rango de medidas, es decir, un indicador, incremento del número de descenso del número de contagiados por coronavirus. Eso nos lleva a dos escenarios diferentes. El incremento del número de contagios nos lleva a un escenario de propagación de la enfermedad. El descenso del número de contagiados nos lleva a un escenario de control y contención de la enfermedad, ¿vale? Esto sí que es importante. Y puesto como ejemplo para los cambios de fase, pues tienen que estar establecidos los criterios, repito, no solamente por un solo indicador, sino por el conjunto de indicadores. Es cierto que en las noticias, pues muchas veces sacan lo que interesa, ¿no? Es decir, pues es que resulta que el País Vasco, con un 41% de test, ha pasado de fase y al igual que La Rioja, que sin embargo lleva haciendo el 100% de test. Bueno, hay más factores, hay más indicadores que se tienen en cuenta,
¿vale? No es un único indicador, en este caso concreto, una situación tan compleja como esta, la que determina si se pasa de una fase a otra. Son varios indicadores más, ¿vale? Asociados a las informaciones que se van obteniendo, ¿vale? Bueno, lo que os decía, los indicadores diagnósticos es fundamental para saber hacia qué escenario vamos y si tenemos que tomar acciones correctivas o mitigadoras para evitar el escenario peligroso. Y luego, bueno, cada indicador pues tiene que tener su tabulación y su nivel de medidas correspondiente, ¿de acuerdo? Eso simplemente, bueno, esto es muy habitual verlo en las noticias. Y ya para terminar, que ya está bien, ya vamos aquí, estoy dando la paliza una hora y pico, como conclusiones, las técnicas de análisis permiten la visualización del razonamiento, ayuda a identificar aspectos que de otra manera pasarían desapercibidos. Hay que trabajarlas en equipo con expertos de distinto campo. Esto hace que aumente su eficacia, aunque es verdad que las podemos trabajar de manera individual. Además, ayudan a profundizar en el conocimiento de un asunto concreto y ayudan a que prevalezca nuestra parte consciente. En el caso, por ejemplo, español, pues bueno, que sepáis que bajo este concepto de prospectiva también se ha creado una Oficina Nacional de Prospectiva que, bueno, mediante estas técnicas pues va a llevar a cabo estudios a largo plazo para tomar medidas hoy y llegar a ese escenario que interesa a España pues en el plazo de tiempo que marque el gobierno. El concepto de técnicas de análisis, sobre todo las de generación de escenarios, indicadores, etcétera, son muy útiles, como os pongo ahí, para la planificación de contingencia y para la alerta, ¿vale? Lo estamos viviendo en el día a día, ¿vale? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Es decir, sobre todo que muchas veces se tiende a ser demasiado alarmista, con lo cual o no se le hace caso, o no están bien definidos los indicadores asociados a esas hipotéticas situaciones de futuro, de tal manera que no se tiene claro si cuando un indicador marca 10 y marca 20, si qué es mejor, si 20 o 10. Es decir, ¿por qué? Porque no hay una buena definición y tabulación de los indicadores. Pero sí que es cierto que esos indicadores nos permiten verificar hipótesis de futuro, facilitan la alerta temprana, la planificación de contingencia, evitan que nos dejemos llevar por una hipótesis preferida, un escenario preferido, nos ayuda a orientar la atención, qué información es importante para la situación final deseada a la que queremos llegar y verificar qué escenario va cumpliéndose y cuál no, ¿vale? Todo esto con el objetivo, pues como intento representaros ahí con esos dibujos, esto no es una cuestión de acumulación de datos, que hoy por hoy la verdad es que la tecnología permite el síndrome de Diógenes digital de manera brutal. Lo que se pretende es lo que os pongo aquí y lo que quiero representar con esta imagen. Ser capaces de anticipar el impacto positivo o negativo que una hipotética situación de futuro va a tener en nuestra organización, en nuestra sociedad. De tal manera que nos permita adoptar los planes con suficiente antelación, dotarnos de los recursos necesarios, ya sea para protegernos de una amenaza o para aprovechar una oportunidad. Eso es lo importante. Todo lo demás, pues bueno, vamos mejorando, pero una simple y mera acumulación de datos y no en control no valen para nada. Todas estas técnicas de análisis lo que nos ayudan es a analizar e identificar lo que nos importa, el impacto que tiene en nosotros mismos. Y a pesar de todo el software que hay, toda la tecnología, bueno, yo sigo siendo muy partidario de esta frase, que la mejor herramienta analítica reside en un analista realmente bueno. Y es verdad que muchas veces, bueno, pues gente con pocos medios es capaz de sacar análisis verdaderamente espectaculares. Y por mi parte, nada más. Espero que os haya sido de interés y si hay alguna pregunta o alguna cuestión, pues estoy a vuestra disposición. Yo no he visto aquí ninguna pregunta en el canal. Tú mismo.
Claro. Ahí, según el comportamiento de cada una de esas variables que, como tú bien dices, podemos poner la etiqueta de descontroladas, en líneas generales nos puede generar diversas hipotéticas situaciones de futuro. ¿Sabes lo que te digo? De tal manera que esos hipotéticos comportamientos de la variable, es decir, un ejemplo tonto que decía en la charla, ¿el virus es estacional o no es estacional? Eso ya nos abre dos escenarios de futuro, ¿vale? No es lo mismo las medidas que habrá que adoptar en un caso o en otro, por lo menos en el periodo de tiempo de verano o a lo largo de todo el año. No sé si me explico. Es decir, el problema es que en situaciones tan complejas como esta va a haber, y tienes toda la razón del mundo, muchísimas variables que van a ser incontrolables. Están rodeadas de gran incertidumbre. Entonces, la planificación estratégica por escenarios lo que pretende es identificar el mayor número de hipótesis de futuro que se puedan producir y controlar hacia cuál se va cumpliendo, ¿de acuerdo? De tal manera que nos permita adoptar las medidas para evitarlas o, en el peor de los casos, para mitigar sus consecuencias. No sé si con eso... te- Efectivamente. Esto, por ejemplo, el análisis estructural, yo lo he utilizado también para, pues, por ejemplo, para ciberataques, ¿vale? ¿Qué variables intervienen, se pueden tener ciberataques? Pues, un montón de ellos. Entonces, eso permite, pues, por ejemplo, para orientar a los red team y para orientar a los defensores, es decir, y plantear posibles avenidas, vectores de ataque que a lo mejor de otra manera no estaba contemplado. Pero bueno, es un proceso largo, verdaderamente. O sea, bueno, largo, que se necesita tiempo y personal el llevarlo a cabo. No sé si con eso. Antes de pasar a la que nos han pasado, quería yo matizar algunas. Yo lo que he interpretado es que hay dos metodologías de análisis, o más el anglosajón. Y voy guiando las cosas hacia allá, y la otra es como más directa en lo que vaya a salir. Hay una solución que sea más útil. Bueno, no te he oído bien, José Luis, pero vamos, me daba la impresión de que hablabas. Ah, vale. ¿Qué se necesita? Ganas de trabajar. Se necesita ser alguien curioso y con ganas de aprender. Y sobre todo, eh, con espíritu crítico. Luego, las técnicas de análisis y todo eso se aprende con el paso del tiempo, pero vamos, sobre todo hay que ser muy curioso y muy crítico. Los analistas de inteligencia somos el patito feo de todas las habilidades. Porque al final parece que solo se acuerdan de nosotros cuando damos malas noticias, pero hay que ser muy crítico en el trabajo y con un espíritu de curiosidad grande. Pues nada, por mi parte, pues muchas gracias a Hack Madrid, a José Luis, a Daniel y a vosotros al apoyo técnico por esta tarde con vosotros. Y bueno, que el mundo este de la inteligencia, bueno, hay más que la inteligencia, el mundo del análisis de los problemas, porque al final la inteligencia parece que es algo muy espectacular y tampoco es tanto. El mundo del análisis de los problemas es un mundo muy bonito y hay un gran campo. O sea que, otra cosa, perfecto, un abrazo.